Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los hemangiomas orbitarios y las actualidades en sus tratamientos. Como introducción, los hemangiomas infantiles son los tumores vasculares benignos más comunes en la infancia. Más del 60% de los hemangiomas infantiles ocurren en la cara, cabeza y el cuello. Aunque son benignos, su localización en párpados, en punta nasal, labios y oídos pueden afectar los órganos y las funciones de estos, pues como ser la respiración, la alimentación y la visión, o causar una desfiguración irreversible. Hasta el 20% de los casos pueden presentar complicaciones como ser sangrado, ulceraciones e infecciones. Tratamientos efectivos van a incluir entonces propanolol, timolol y nadolol para hemangiomas cutáneos, orbitales, hepáticos y subglóticos. La principal preocupación es la ambliopía por deprivación del estímulo, lo que puede causar anisometropía, estrabismo o desplazamiento del globo ocular. Los hemangiomas, entonces, como mencioné, son los tumores benignos más comunes en la infancia y van a tener dos etapas de evolución, la proliferativa e involutiva. Esta etapa proliferativa puede ser abrupta, causando alarma y ansiedad en los padres, quienes buscan tratamiento precoz y efectivo. Durante la etapa involutiva, la lesión comienza a disminuir y suele desaparecer en la mayoría de los casos. Y el consenso común entonces va a ser observar clínicamente durante la etapa proliferativa esperando la involución. En los hemangiomas, las excepciones que requieren tratamiento farmacológico con esteroides, ya sean sistémicos o intralesionales, van a incluir lesiones en la cara, zonas periorificiales y las vísceras. Actualmente se prefiere el uso de propanolol como terapia alternativa con resultados prometedores, aunque no reemplaza la terapia con corticoides. Si la terapia farmacológica no es satisfactoria, entonces se van a considerar alternativas como cirugía, láser y radiología intervencionista. Entonces, dentro de las terapias principales, vamos a tener la terapia con propanolol, la terapia con beta bloqueantes selectivos y de otro tipo, la terapia con corticosteroides, la terapia láser, excisión quirúrgica, terapia con beta bloqueantes tópicos y una terapia combinada para hemangiomas complicados. En los últimos años, el propanolol ha mostrado resultados alentadores para el tratamiento de hemangiomas capilares, convirtiéndose entonces en un tratamiento estándar. Sin embargo, la terapia sistémica con propanolol en niños se ha asociado con efectos adversos significativos como broncoespasmo, bradicardia, hipotensión e hipoglicemia. El tratamiento con timolol maleato tópico tiene una tasa significativamente baja de reacciones adversas, lo que sugiere que es una alternativa más segura al propanolol sistémico. Se han demostrado que el timolol maleato tópico ha sido efectivo para tratar lesiones superficiales de hemangiomas capilares en pacientes adultos y en cierta medida para componentes más profundos. Entonces, en la terapia con propanolol, tenemos que el propanolol es un betabloqueante no selectivo de primera línea para hemangiomas infantiles. Este va a actuar induciendo una vasoconstricción y una disminución del factor endotelial, de crecimiento endotelial, y el VEGF, que sería el factor de crecimiento fibroblástico, el cual va a llevar a la apoptosis. Esta inhibe el factor de transcripción SOX18, que también interfiere entonces en la vasculogénesis. En un ensayo aleatorizado grande patrocinado por la industria,
456 lactantes de 5 semanas a 5 meses de edad con hemangiomas infantiles proliferativos de por lo menos 1.5 centímetros recibieron un placebo o propanolol durante 3 o 6 meses. Después de un análisis provisional de los primeros 188 pacientes que completaron 24 semanas del tratamiento del ensayo, se seleccionó el régimen de 3 miligramos por kilogramo por día durante 6 meses para el análisis final de la eficacia. De los pacientes que recibieron el régimen seleccionado, el 88% mostró una mejoría en la semana 5 en comparación con el 5% de los pacientes que recibieron el placebo. También los efectos adversos fueron poco frecuentes. Luego, en un estudio retrospectivo de 635 lactantes con hemangiomas infantiles tratados con propanolol a una dosis de 2 miligramos por kilogramo al día, se encontró que la tasa de respuesta general fue del 91% y se observó regresión en la mayoría de los pacientes. El 2% de los pacientes presentó efectos secundarios, ninguno de estos fue grave. En un metaanálisis en el que se evaluaron 5.130 pacientes de 61 estudios, se concluyó que el propanolol fue más eficaz e inocuo que otros tratamientos para el hemangioma infantil. Se informó sobre varias recomendaciones a la FDA y después de un ensayo controlado de propanolol oral en pacientes con hemangioma infantil, se logró la aprobación de la FDA. Entonces, las consideraciones para el uso del propanolol terminaron siendo que se usa de 1 a 3 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 o 3 dosis. Esta dosis inicial varía según los factores de riesgo y la localización donde se administra por primera vez. Los pacientes ambulatorios y hospitalizados inician con una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo al día a 1 miligramo por kilogramo al día, en el cual se va a ir aumentando. Se recomienda empezar con la dosificación de 2 a 3 dosis. Y como contraindicaciones, entonces si encontráramos pacientes que tienen bradicardia sinusal, hipotensión, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, una insuficiencia cardíaca, asma, hipersensibilidad, entonces no usarlo. Como efectos adversos se encontró hipoglicemia, hipotensión, bradicardia, trastornos del sueño y se debe tener una vigilancia estricta necesaria en los pacientes que tuvieron alguna comorbilidad, pero los estudios indican que había una baja incidencia de efectos graves con el propanolol. Los betabloqueantes selectivos, entonces puede haber un posible crecimiento de hemangiomas en niños mayores de 3 años y como alternativa de propanolol, entonces atenolol, nadolol y otros betabloqueantes con menos efectos secundarios. Los betabloqueadores son efectivos no solo en la fase temprana en infantes, sino también en la estructura madura de hemangiomas capilares que estén en adultos. Se conoce poco sobre el mecanismo de acción de los betabloqueadores no selectivos en el tratamiento de los hemangiomas capilares, pero se sabe que están compuestos por una mezcla compleja de diversos tipos de células y los betabloqueadores podrían influir en la vía de señalización de los factores angiogénicos, modulando el sistema de receptores beta-adrenérgicos. Estos betabloqueadores no específicos pueden entonces inducir apoptosis en células epiteliales capilares. Antes del propanolol, los corticosteroides eran el tratamiento de primera línea para el hemangioma infantil. Se usaron por primera vez al final de la década de los 1950, pero nunca recibieron la aprobación de la FDA de los Estados Unidos para esta indicación.
La terapia con corticosteroides se tomó menos popular debido a los efectos secundarios agudos y a largo plazo de estos fármacos, como ser irritabilidad gastrointestinal, inmunosupresión, inhibición corticosuprarrenal, con características cushingoides y retraso del crecimiento. La prednisona y la metilprednisolona entonces se usan cuando la terapia con betabloqueantes está contraindicada o como tratamiento inicial mientras el paciente comienza a recibir el betabloqueador. La terapia láser por lo general se utiliza para los hemangiomas ulcerados y las lesiones residuales como una telangiectasia después del periodo de proliferación. La terapia con láser de colorante pulsado ayuda a controlar el dolor de los hemangiomas infantiles ulcerados. El uso de esta terapia de láser como tratamiento inicial para los hemangiomas infantiles es objeto de controversia. En un estudio piloto ruso se utilizó un equipo láser multilínea con emisores ND-YAP combinados con dos longitudes de onda de longitudes altas y medias para el tratamiento de pacientes con hemangiomas infantiles. Se trataron con láser 109 pacientes que tenían 119 hemangiomas. La evaluación de las muestras después del tratamiento reveló la restauración del color normal, alivio de la piel y ausencia de cicatrices. Y en un estudio retrospectivo realizado en China se incluyó a 180 pacientes con hemangiomas superficiales que recibieron terapia con láser de colorante pulsados 559. Se notificó que los niños más pequeños, de edad de menos de 12 meses, recibieron menos tratamientos, tuvieron cursos más cortos de la enfermedad y experimentaron efectos mejores con menos eventos adversos en comparación con los niños mayores. Y pues la decisión quirúrgica con el advenimiento de nuevos tratamientos médicos, la cirugía entonces se va a reservar para lesiones ulceradas, lesiones residuales, lesiones perioculares grandes que interfieren con la visión y lesiones en la cara con un efecto cosmético que no responden a la terapia médica. La terapia combinada para los hemangiomas complicados, la terapia con propanolol, va a ser, que es un beta-bloqueante no selectivo, va a ser, como mencioné, terapia primera línea. Pues su uso principal entonces está indicado para hemangiomas superficiales localizados y pequeños y va a ser una alternativa a la observación en combinación con terapia sistémica. Las precauciones, pues hay que tomar las mismas evaluaciones que en el propanolol sistémico. Es importante evaluar posibles problemas cardíacos, pulmonares y endocrinos antes del tratamiento. La vía de administración entonces va a ser timolol tópico en solución oftálmica de gel al 0.5%. Se aplica una gota en el hemangioma 2 veces al día. La absorción sistémica es variable, una vigilancia es necesaria en caso de hemangiomas ulcerados o profundos y hay que tener precauciones en lactantes prematuros y de bajo peso al nacer por riesgo de efectos adversos. Los efectos secundarios son raros, pero si hay, van a incluir bradicardia, hipotensión, apnea e hipotermia en lactantes de bajo peso o prematuros. Y en un estudio multicéntrico retrospectivo de cohorte se trató con timolol al 0.5% 2 veces al día a 731 niños con hemangiomas de predominio superficial. El 92% de los pacientes mostró una mejora significativa en el color del hemangioma. El 72% de los pacientes mostró una mejora en el tamaño, extensión y volumen del hemangioma. Por lo general, el timolol tópico se tolera bien, sin embargo, los datos sobre su inocuidad son escasos. Y aquí hay una propuesta de clasificación de los hemangiomas infantiles que proponen a la conjuntiva. Se va a decir que es tipo 1 si es un hemangioma infantil localizado donde hay involucramiento de la conjuntiva vulvar. Tipo 2 si ya se involucra la conjuntiva tarsal. Ya vamos a decir que es un tipo 3 si es localizado y que hay involucramiento tanto de la conjuntiva vulvar como la tarsal. Y el tipo 4 es donde hay un hemangioma infantil segmental facial
junto con un involucramiento conjuntival de vulvar y tarsal.